buenas amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que la hayan pasado muy bien en su Semana Santa y sean bienvenidos a un nuevo video de este académico canal. Hoy vamos a comenzar a hablar nuevamente de los esquemas del delito, que es un tema muy bueno y personalmente es uno de mis temas favoritos. Y el día de hoy comenzaremos con el esquema del delito según Francesco Carrara, que es uno de los máximos exponentes de la escuela clásica italiana del delito, y para eso nos apoyaremos en el autor Nodier Agudelo Betancourt, el cual es uno de los más famosos de Colombia en esta materia y también muy influente en la doctrina latinoamericana. Ahora, sin más preámbulos, comencemos. Una de las cosas que más nos llama la atención de Carrara era que seguramente era un hombre muy inteligente y muy brillante, porque prácticamente todas estas teorías y todos estos esquemas que él ha creado son aplicables perfectamente de un modo u otro, casi en su totalidad, a nuestros tiempos modernos, y ya se van a dar cuenta por qué. Antes que nada, este esquema carriano o este delito carriano, en primer lugar, es bipartito, porque el delito lo distingue o lo divide en dos aspectos, una parte objetiva y una parte subjetiva. Es muy conocido, o sería asimilable a lo que hoy en día es el injusto, que el injusto es la suma de la tipicidad y la antijuridicidad, como esas dos categorías dogmáticas del delito, y la parte subjetiva sería hoy en día la culpabilidad. Deben cumplirse ambos para sancionar la conducta. Ahora, como ya lo dijimos, lo objetivo contiene la conducta externa, dañosa, y lo subjetivo es la conciencia y la voluntad con capacidad para delinquir, o la famosa imputabilidad. Bueno, es cierto, todavía se sigue aplicando más o menos de esa manera. Lo objetivo es lo que pasa en el mundo exterior, lo que es relativo al objeto, todo lo que se maneja por todos esos procesos causales del mundo exterior. Y lo subjetivo es más relativo a la parte interna del ser humano, a su conciencia, donde están el conocimiento y la voluntad. Obviamente aquí nos resaltan como una parte de esa subjetividad que la persona sea imputable, es decir, que la persona pueda tener la capacidad de comprender las normas, o que en su defecto también pueda guiarse, no solamente comprenderlas, sino también guiarse por las normas, porque la persona, entre comillas, tiene libre albedrío, que era la teoría que más se aplicaba en este esquema. La persona está mentalmente sana, no tiene ningún trastorno ni permanente y tampoco transitorio, y que tenga alguna origen en alguna enfermedad o no, etcétera. En conclusión, la persona está sana mentalmente, puede comprender las normas y comportarse. Y tercero, no basta el solo daño ni la sola intención dañosa, es necesario tener ambas. Pero antes de esto vamos a hacer dos juicios. Entonces fíjense, solamente aquí ya empezamos a hablar de daño, lo que hoy en día sería la parte de la antijuridicidad, es decir, ya empezamos a hablar de la lesión. El principio de lesividad del derecho penal ya se empieza a ir formando para esta época. Pero antes de aplicar todo esto, hay que hacer dos juicios. Vamos a hacer dos juicios. El primero es la imputación social que la hace el legislador, que ya se podrán imaginar que el legislador, pues como lo hace hoy en día, repito e insisto, va según la conveniencia. En esa época conveniencia social, pero hoy en día conveniencia política, criminal, etcétera. Va tomando unas ciertas conductas para criminalizarlas, es decir, para que pasen de conductas comunes y corrientes y se van a volver delitos.
delitos. Eso obviamente debe hacerse respetando unos postulados, unos requisitos y unos principios que ya los vamos a mencionar, y una imputación civil que la hace el juez, que ya es la parte, digamos, procesal, cuando el juez le atribuye el delito, el hecho, el comportamiento o la conducta al individuo como tal. Y ya se podrán imaginar también que es muy parecido a lo que sucede hoy en día. Ahora, hablemos primero de la imputabilidad social. Es un juicio que se hace de un hecho futuro previsto como posible. Sí, es una situación que el legislador ha seleccionado. Lo hace el legislador cuando declara que el acto previsto será responsable, aquí dice responsable, disculpen, es responsable su autor ante la sociedad. Es un concepto práctico, dice Carrara, citado por Betancourt, de la autoridad, en este caso el legislador, la sociedad, mediante el cual, previendo la posibilidad de una acción humana, la declara imputable como delito a su autor por razones de conveniencia social. Este juicio corresponde al legislador, pero debe cumplir unos requisitos que, si no los cumple, ya el legislador ya empieza a actuar de manera déspota, de manera arbitraria. Y aquí vemos también una característica del derecho penal liberal, que es su función de control, su función de limitar el poder del Estado. Y para hacerlo, precisamente, el legislador debe cumplir unos requisitos. Bueno, ¿por qué es imputabilidad social? Porque el legislador, siempre se ha dicho, es representante de la sociedad, entre otros motivos, ¿no? Pero de esa manera podemos ir entendiéndolo. Y ahora, esos requisitos de la imputabilidad social, el primero de ellos es que sea el hecho imputable moralmente, algo muy importante. Es decir, no basta, a nadie se puede pedir cuenta de un hecho del cual solo ha sido una causa física u ontológica, sino que también debe haberlo hecho con una causa moral. El hecho debe cometerse con voluntad inteligente y libre. Es decir, no es por el simple resultado. A pesar de que estamos en la escuela causalista italiana, fíjense que no es por el simple resultado que una persona será castigada penalmente, sino es necesario que su acción sea realizada o ejecutada con voluntad inteligente y libre. Esto significa que sea imputable moralmente. Ahora, esta es quizás la parte que menos entiendo qué quiso decirnos Carrara, o se vio influido quizás o por corrientes externas que lo alejaron de un criterio estrictamente lógico o racional, porque miren lo que dice: la acción, para ser imputada como delito, debe poderse imputar como acto reprochable. Sí, es un acto reprochable, ¿no? Hiciste algo que no debiste hacer, es un acto reprochable, pero el problema radica en el fundamento, porque dice: aunque el acto sea realizado con voluntad inteligente, el legislador no puede acriminar un acto cuando haya sido prescrito por una ley superior. Podemos decir, bueno, la Constitución política es una ley superior. Lo que la Constitución política permite no puede acriminarse como delito. Así lo podemos entender hoy en día. Así tiene lógica, así tiene racionalidad. Pero fíjense cómo continúa Francesco diciendo: la ley criminal no debe ser repetición de la ley moral, ni la religiosa. No debe ir en contra de estas leyes. Entonces, como que aquí ya empieza a confundir el derecho con la moral, el derecho con la religión. Es decir, se empieza a ver una mezcla de temas que ya tendríamos que abordarlo desde la filosofía del derecho, que si la moral hace parte o no del derecho, la religión, pues debo decir que hoy en día la mayoría de los autores dicen que sí debe separarse del derecho. Pero fíjense cómo esta mezcla, que quizás resulta un poco incómoda hoy en día, pero de pronto se vio influido, porque de pronto estamos hablando de siglos pasados, ¿no? 2 o un siglo pasado, si no son finales de los 1800, no sé, que quizás todavía la influencia religiosa era muy grande, pero realmente la creación de Carrara es exquisita como tal. Ahora, dos últimos elementos de la imputabilidad social: la acción debe ser dañosa a la sociedad. Vemos el principio de antijuridicidad. La sociedad civil tiene como fundamento la necesidad. La autoridad civil tiene como fin la defensa del orden externo
y no es función suya conseguir el perfeccionamiento interno. Para mí esto es un poquito contradictorio si decimos anteriormente que la ley no debe respetar, por ejemplo, la parte moral, la parte religiosa, pero aquí después nos dicen que no busca perfeccionar internamente. Pues lo moral y lo religioso sí buscan perfeccionar internamente, más allá de la parte externa que esto pueda tener. Pero se comprende que la acción debe ser dañosa, es muy, pero muy cierto. La defensa del derecho exige el castigo solo de actos externos y no de internos, los cuales son insuficientes para violar el derecho ajeno. Bueno, principio de lesividad, repito, de antijuridicidad. La punición es el último medio de la autoridad civil para evitar ciertas conductas y no se debe confundir el ilícito civil con el penal. Aquí vemos también el principio de ultima ratio, es decir, que el derecho penal debe ser utilizado como último mecanismo del Estado para solucionar los problemas que se le presenten. Y por último, de estos requisitos, la ley que prohíbe una conducta debe estar promulgada, por aquello de que a nadie puede atribuírsele la voluntad de violar una ley que no existe o que no conoce, ¿no? El acto de promulgación, de ese acto solemne, formal de dar a conocer una ley, una norma, es decir, es bastante claro este punto. Y por último, para Carrara, el ser imputable se refiere es a la acción, es decir, esta imputabilidad social aquí se debe analizar en cuanto a la acción, no porque te están diciendo al principio que el legislador recoge unas acciones, las criminaliza, etcétera, y no al sujeto que las realiza. Por eso es la acción la que es declarada por la ley como socialmente imputable. Bueno, bastante claro. Ahora, esta segunda imputación que la hace el juez, o este segundo juicio, nace de esta manera. Cuando se declara en concreto que determinado individuo, antes hablábamos de acciones en el ítem anterior, ahora sí vamos a hablar de sujetos, de individuos, es responsable ante la sociedad del hecho sucedido. Dicho juicio corresponde al juez. Este juicio es un acto práctico de jurisdicción del Estado mediante el cual se interpreta la ley promulgada según la jurisprudencia y se juzga un hecho según criterios lógicos para declarar que ante aquella hay alguien responsable de ese hecho. Este segundo párrafo es realmente muy importante porque es lo que palabras más, palabras menos se hace hoy en día, no se interpreta según la jurisprudencia. Fíjense qué concepto tan moderno para aquella época, y también nos dice que se juzga según criterios lógicos. También se utiliza hoy en día, ¿no? Todo el tema de las leyes de la lógica, leyes de la experiencia, la sana crítica, que los argumentos no tengan falacias. Y esta segunda parte, o los que serían los requisitos de este juicio, de esta imputación civil, que tendría estos tres subjuicios, ¿no? Porque ya la imputación civil es un juicio, estos requisitos serían unos subjuicios. Muy interesante esta parte. Este primer subjuicio de la imputación civil es la imputación física. El juez le dice al procesado: tú lo hiciste. Relación de causalidad física, no nos importa todavía la parte interna. Tú lo hiciste, es lo que se ve en el mundo real, en la realidad. Ese es el cambio del mundo exterior. Tú lo hiciste. Ahora, este segundo subjuicio, que es la impugnación legal, el juez le dice: la ley considera tu hecho como delito. Es la imputación legal, ya fue escogida, ¿no? Fue escogida en la imputabilidad civil. Entonces aquí ya se transforma, porque es muy parecido en esta imputación legal. Ahora sí, la parte interna, que es la imputación moral: obraste con conciencia y voluntad libre, porque Carrara nos dice que la acción debe ser inteligente, libre, no basta con el resultado en la naturaleza. Concluye Carrara que solo con las tres imputaciones, de estas tres que ya mencionamos, podrá el juez decirle al ciudadano que se le imputa el hecho como delito. Y ya para terminar, aquí está tablita que nos trae en su libro Nodier Agudelo Betancourt, que al final en la referencia pues van a poder ver los textos en concreto donde aparece esta información. Pero fíjense cómo aquí vamos a dividir estos dos grandes juicios, ¿no?
el primero, la imputabilidad social, que lo hace el legislador, que el acto debe ser concienzudo y voluntario, la responsabilidad del acto, dañosidad del comportamiento, promulgación de la ley, y este segundo juicio con sus respectivos subjuicios, si se me permite la expresión, que ya lo hace el juez, con estos tres valoraciones: la imputación física, la imputación legal, la imputación moral, que ya vemos más atrás lo que de una forma u otra significa. Ahora, ¿cuál es la definición legal de delito? Puede sonar un poco redundante, pero ya verán que en la explicación es un poco más lógico. Carrara decía que el delito es la infracción de la ley del Estado promulgada para proteger la seguridad de los ciudadanos y que resulta de un acto externo del hombre, positivo o negativo, moralmente imputable y socialmente dañoso. Fíjense cómo es la infracción de la ley del Estado, es la famosa antijuridicidad formal, ¿no? Hoy en día, proteger la seguridad de los ciudadanos, bueno, es cierto, se busca protegerlos para que no sufran daños, ya si de un tema más de lesividad, de antijuridicidad material. Resulta de un acto externo, pues sí, el delito siempre debe ser un acto externo, no se pueden castigar los meros pensamientos, las meras ilusiones, sí, los pensamientos, la mentalidad sola, no. Positivo o negativo, sí, porque al delito se puede llegar por acción o por omisión, podemos causar un daño legalmente considerado delito con un hacer y cuando no hacemos nada estando obligados a hacerlo y por supuesto teniendo la capacidad y el poder de hacerlo, ¿no? Moralmente imputable porque no basta con lo externo, con lo que pasa en el mundo externo, ¿no? Sino que es necesario que moralmente la persona esté concienzuda, libre, que su acción sea inteligente, que no tenga ningún trastorno, por ejemplo, que lo limitaría a comprender, y socialmente dañoso. Nuevamente empezamos a hablar ya del aspecto de la tipicidad. Entonces aquí ya para terminar dividimos esta definición en dos grandes partes, como ya lo dijimos, esa parte formal, que la expresión infringir la ley del Estado es muy formal, ¿no? Pero se utilizaba más que todo en las teorías del positivismo jurídico, que tienen su origen en principios liberales de la garantía de la seguridad de las personas, etcétera, y que esta escuela clásica italiana utilizaba mucho ese fundamento, esa fuente, ese origen de todo lo que tiene que ver con el positivismo jurídico. Carrara decía que el concepto del delito no puede ser un ataque a la sociedad o a los individuos, porque el concepto entonces quedaría abandonado en lo que cada caso concreto el juez considere, pues cómo sería ese daño, ¿no? A la sociedad. Quizás es un poco más indeterminado decir a la sociedad que decir en el caso concreto a un individuo, pero aquí también pues se ve como esa desconfianza un poco que había para los jueces en esos tiempos del positivismo jurídico, del libre albedrío, de la dignidad del ser humano cuando estaban haciendo posterior a las revoluciones burguesas, liberales, etcétera. Y esa parte material que, como dijimos, no es solamente la definición formal, sino que también se habla de aspectos como la dañosidad del comportamiento, la seguridad de las personas, y que moralmente sea imputable, ya eso lo dijimos, y que el comportamiento sea externo. Entonces, en conclusión, como lo dijimos al principio, realmente Carrara, un hombre brillante. Podríamos estar utilizando estas doctrinas, estas teorías hoy en día, y no lo hacemos quizás porque vinieron unos esquemas alemanes que ojalá también podamos tener la oportunidad de hablar un poquito aquí, que son los que más se utilizan hoy en día, pero vemos que perfectamente las teorías de Carrara de una forma u otra podrían ser aplicadas, ¿no? Porque Carrara dio con los requisitos, según como dice Betancourt, de la moderna teoría del delito, porque cuando dice consagración legal, pues se refería a lo que hoy conocemos como tipicidad, perdón. Cuando hablamos de dañosidad sería lo que conocemos como antijuridicidad hoy en día, y la impugnación moral, la siempre famosa culpabilidad, que quizás es uno de los aspectos más problemáticos todavía hoy en día de la teoría del delito, junto con esa parte que es la imputabilidad, ¿no? Como ya lo dijimos, que la acción sea consciente, libre, que la persona comprenda las normas y pueda determinarse por las normas. Entonces, como les dije, aquí están las referencias bibliográficas donde pueden encontrar esta información.
estos textos. Y por supuesto, muchísimas gracias por ver el video. Si así te gustó, un like y un suscríbete para mucha más información académica. Dejo el video aquí para que no se haga tan largo. Les mando un abrazo muy grande, que estén muy bien y nos vemos en la próxima. Chao.